Este video es acerca de un patrón que la gente creía imposible y un material que no debería existir. La historia comienza hace más de 400 años en Praga. Estoy en Praga, en República Checa, que es quizás mi ciudad europea favorita de las que he visitado. Iré al Museo Kepler porque él fue uno de los científicos más famosos que vivieron y trabajaron en Praga. Quiero contarte 5 cosas sobre Johannes Kepler que son esenciales para nuestra historia. Número 1. Kepler es famoso por descubrir que las formas de las órbitas planetarias son elipses. Pero antes de llegar a esta reflexión, inventó un modelo del sistema solar en el que los planetas se hallaban en esferas anidadas, separados por los sólidos platónicos. ¿Qué son los sólidos platónicos? Son objetos cuyas caras son idénticas y cuyos vértices son también idénticos. Esto quiere decir que puedes rotarlos en cualquier ángulo y se verán de la misma manera que antes. El cubo es el ejemplo más obvio. También tienes al tetraedro, el octaedro, el dodecaedro, que tiene 12 caras pentagonales, y el icosaedro, que tiene 20 caras. Y eso es todo. Solo existen 5 sólidos platónicos. Esto fue conveniente para Kepler porque en ese momento solo se conocían 6 planetas, así que le permitió colocar un sólido platónico entre cada una de las esferas planetarias. Esencialmente los utilizó como separadores. Cuidadosamente seleccionó el orden de los sólidos platónicos para que la distancia entre los planetas coincidiese lo más posible con las observaciones astronómicas. Él creía firmemente que existía algún tipo de regularidad geométrica en el universo. Y claro que la hay, solo que no es esta. Número 2. La atracción de Kepler por la geometría se extendió también a preguntas prácticas como ¿de qué manera puedes almacenar balas de cañón para que ocupen el menor espacio posible en un barco? Para el año 1611, Kepler tenía una respuesta: el empaquetamiento hexagonal y la estructura cúbica centrada en las caras. Ambas son equivalentes y óptimas en eficiencia. Las balas de cañón ocupan hasta un 74% del volumen que ocuparían. Esta puede parecer la manera más obvia de almacenar esferas. Es, por ejemplo, la manera en la que las naranjas se almacenan en los mercados. Pero Kepler no lo había probado. Lo anunció como un hecho y es por eso que esto se conoció como la conjetura de Kepler. Resultó que estaba en lo correcto, pero fue probado unos 400 años más tarde. La comprobación oficial solo fue publicada en la revista Forum of Mathematics en 2017. Número 3. Kepler publicó su conjetura en el panfleto llamado De Niva Sexangula acerca de los copos de nieve de 6 ángulos. Allí planteaba la existencia de una causa definitoria por la cual cuando la nieve comienza a caer, en sus formaciones iniciales los copos de nieve tienen la forma de una estrella de 6 ángulos. Si sucede al azar, ¿por qué no caerían también de 5 o 7 ángulos? ¿Por qué siempre 6? En la época de Kepler no había una teoría real sobre los átomos y las moléculas y cómo se ordenaban para formar cristales, pero Kepler parecía estar a punto de comprender esto. Especuló acerca de la unidad natural más pequeña de un líquido como el agua, esencialmente una molécula de agua, y cómo estas pequeñas unidades se organizan mecánicamente para formar cristales hexagonales, similar al empaquetamiento hexagonal de las balas de cañón. Número 4. Kepler sabía que los hexágonos regulares pueden cubrir una superficie plana perfectamente, sin espacios. En las matemáticas se dice que con piezas hexagonales puedes cubrir una superficie plana periódicamente. Sabrás que los mosaicos son periódicos si puedes duplicar una porción de este y seguir con el patrón solo mediante su continuación, sin rotaciones ni inversiones. Los mosaicos periódicos también pueden tener simetría rotacional. Un patrón de rombos tiene una simetría doble, ya que si lo rotas 180 grados, un medio giro, el patrón se ve igual que antes. Los triángulos equiláteros tienen triple simetría. Los cuadrados tienen cuádruple simetría y los hexágonos tienen sextuple simetría. Pero esas son las únicas simetrías que puedes tener. 2, 3, 4 y 6. No existe una quíntuple simetría. Los pentágonos regulares no cubren una superficie plana, pero esto no detuvo a Kepler en su intento. ¿Ves este patrón de aquí? Lo publicó en su libro Harmonics Mundi, o Armonía del Mundo. Posee cierta quíntuple simetría, pero no es exacta. Tampoco está tan claro cómo continuarías este patrón para cubrir toda la superficie plana. Hay un número infinito de formas que pueden cubrir un plano periódicamente.
El hexágono regular solo puede cubrir la superficie periódicamente. También hay un número infinito de formas que pueden cubrir el plano de manera periódica o no periódica. Por ejemplo, triángulos isósceles pueden cubrir el plano periódicamente, pero si rotas un par de triángulos, el patrón deja de ser perfectamente periódico. Un mosaico esfinge puede unirse con otro rotado 180 grados y cubrir la superficie periódicamente, pero un acomodamiento diferente de estas mismas formas es no periódico. Esto nos hace preguntar, ¿existen formas que pueden cubrir la superficie solo de manera no periódica? En 1961, Hao Wang estaba estudiando mosaicos cuadrados multicolores. Según las reglas, los bordes que se toquen deberán ser del mismo color y no puedes rotar o invertir las piezas, solo desplazarlas. La pregunta era, si te dan una serie de estos mosaicos, ¿serás capaz de definir si cubrirán una superficie plana? Según la conjetura de Wang, si pueden cubrir la superficie, pueden hacerlo periódicamente. Pero la conjetura de Wang resultó ser falsa. Su estudiante, Robert Berger, descubrió una serie de 20.426 piezas que podrían cubrir la superficie, pero solo de manera no periódica. Considera eso un momento. Aquí tenemos una serie finita de mosaicos, es un gran número, pero es un número finito, y puede cubrir toda la superficie de manera infinita sin jamás repetir el mismo patrón. Ni siquiera existe una forma de hacerlos cubrir la superficie periódicamente. Y una serie de mosaicos como esta, que solo puede cubrir la superficie de manera no periódica, es llamada mosaico aperiódico. Y los matemáticos quisieron saber, ¿existen mosaicos aperiódicos que requieran menos piezas? El mismo Robert Berger encontró una serie con solo 104 piezas. Donald Knuth bajó el número a 92 y luego en 1969 llegó Raphael Robinson, quien redujo el número a 6 mosaicos. Solo 6 que podrían cubrir el plano sin repetirse jamás. Más tarde llegó Roger Penrose, quien llegaría a reducir el número a 2. Penrose comenzó con un pentágono. Le agregó otros pentágonos a su alrededor y notó por supuesto los espacios sin cubrir. Pero esta nueva figura podría caber dentro de un pentágono mayor, lo que le dio a Penrose una idea. ¿Qué tal si tomaba a los pentágonos originales y los dividía en pentágonos más pequeños? Ahora, algunos de los espacios comenzaron a conectarse y formar rombos. Otros espacios tenían 3 puntas, pero Penrose no se detuvo allí. Volvió a subdividir los pentágonos nuevamente. Ahora algunos de los espacios eran tan grandes como para usar más pentágonos que llenen parte de ellos. Y los espacios que restan son rombos, estrellas y una fracción de estrella a la que Penrose llama Justice Cup. Puedes continuar subdividiendo indefinidamente y solo encontrarás estas figuras. Así que solo con estas piezas podrás cubrir el plano aperiódicamente con casi una quíntuple simetría. El quinto dato acerca de Johannes Kepler es que si tomas su patrón pentagonal y lo superpones con el de Penrose, los dos se alinean perfectamente. Una vez que Penrose tuvo su patrón, encontró formas de simplificar las piezas. Redujo la geometría hasta conseguir solo 2 mosaicos, un rombo ancho y un rombo delgado. Las reglas sobre cómo pueden unirse pueden cumplirse con salientes o hendiduras o a través de colores. Y estas reglas aseguran que con estas 2 piezas solo puedes cubrir el plano de manera aperiódica. Solo con 2 piezas puedes hacerlo infinitamente sin repetir jamás el patrón. Una manera de observar esto es imprimir 2 copias del mismo patrón Penrose en una hoja transparente y superponerlas una sobre la otra. La interferencia resultante se llama patrón moiré. Donde se ve oscuro, los patrones no están alineados. Puedes ver que hay ciertas áreas claras y es allí donde el patrón se alinea. Y al rotarlo, puedes ver cómo las áreas claras se acercan y achican y luego comienzan a alejarse y a agrandarse. Lo que yo quiero lograr es agrandar una de estas áreas claras y ver cuán grande es la sección alineada que puedo encontrar. Oh, sí, sí. Es como si en un instante todo se iluminara. Me encanta. Estos 2 patrones se alinean perfectamente aquí, 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 aquí y aquí, pero no a lo largo de estas líneas radiales. Por eso se ven oscuras.
Lo que esto nos muestra es que nunca puedes alinear perfectamente ninguna sección con la copia de abajo. Siempre habrá alguna diferencia. Mi patrón Penrose favorito es el que está hecho con estas dos figuras, a las que se les llaman cometas y dardos. Tienen ángulos muy particulares y la forma en la que encajan está basada en estas dos curvas. Puedes ver que hay una curva en cada pieza. Debes conectarlos de manera que las curvas sean contiguas y esa es la regla que te permite construir un mosaico aperiódico con estas dos piezas. Así que corté miles de estas piezas y voy a intentar colocarlas juntas para formar un enorme mosaico Penrose. Ay, por favor, vamos. Si observas un patrón de cometas y dardos, comenzarás a notar todo tipo de irregularidades como estrellas y soles. Pero si miras más de cerca, verás que no se repiten de la manera en la que esperarías que lo hagan. Estas dos figuras crean un patrón eternamente cambiante que se expande de manera infinita sin repetirse. Esto quiere decir que solo hay un patrón de cometas y dardos y que cada imagen que vemos es sencillamente una porción de ese patrón singular. La respuesta es no. En verdad, hay una incontable e infinita cantidad de patrones diferentes de cometas y dardos que cubren la completitud del plano. Más extraño aún, si te colocases dentro del mosaico, te sería imposible notar dentro de cuál estás. Es decir, podrías intentar ampliarlo y ampliarlo para obtener más información, pero sería inútil, ya que cada región finita de uno de estos mosaicos aparece una infinidad de veces en todas las otras versiones de este mosaico. No me malinterpretes, esos mosaicos también diferirían en una infinidad de maneras, pero es imposible saberlo sin tener la totalidad del patrón, que es algo imposible. Existe cierta paradoja en los mosaicos Penrose, ya que hay una incontable infinidad de versiones distintas, pero solo con observarlas jamás podrías distinguirlas. ¿Qué sucede si contamos todos los cometas y dardos de este patrón? Aquí tenemos 440 cometas y 272 dardos. ¿Les suena similar esa relación? Bueno, si divides un número por el otro, obtienes 1.618. Ese es el número áureo. ¿Por qué aparece la proporción divina en este patrón? Bueno, como sabes, contiene una especie de quíntuple simetría, y de todas las constantes irracionales, la proporción áurea phi es la que más guarda relación con el 5. Es decir, puedes expresar el número áureo como 0.5 más 5 a la potencia de 0.5 multiplicado por 0.5. El número áureo está también muy asociado a los pentágonos. La relación de la diagonal hacia un vértice es el número áureo. Y los cometas y dardos en sí mismos son secciones de un pentágono, al igual que los rombos. Así que efectivamente tienen la proporción áurea en su propia construcción. El hecho de que la relación de cometas y dardos se aproxima a la proporción áurea, un número irracional, aporta evidencia de que el patrón jamás podría ser periódico. Si el patrón fuese periódico, la relación de cometas y dardos podría expresarse como una relación entre dos números enteros, el número de cometas versus dardos en cada segmento periódico. Y aún hay más. Si dibujas en las piezas estas líneas rectas particulares en lugar de las curvas, al armar el patrón verás algo interesante. Todas se conectan perfectamente en líneas rectas. Hay 5 series de líneas paralelas. Esto es un tipo de evidencia de la quíntuple simetría del patrón. Sin embargo, no es perfectamente regular. Presta atención solo a una serie de las líneas paralelas. Verás que hay 2 tipos diferentes de espacios, los llamados largos y cortos. De abajo hacia arriba tenemos largo, corto, largo, corto, largo, largo. Espera, eso rompe con el patrón. Estos espacios tampoco siguen un patrón periódico. Pero si cuentas el número de largos y cortos en cualquier sección, aquí tenemos 13 cortos y 21 largos, y lo que obtienes es la secuencia Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.
Y la relación de un número Fibonacci con el anterior se aproxima a la proporción áurea. La pregunta que Penrose recibió por parte de los científicos fue: ¿puede haber una analogía física para estos patrones? ¿Ocurren en la naturaleza, quizás en la estructura del cristal? Penrose creyó que era poco posible. La misma naturaleza de un cristal es que está hecho de unidades que se repiten. Al igual que las simetrías fundamentales de las formas que cubren el plano fueron calculadas mucho antes, las celdas unitarias básicas que componen a todos los cristales están bien establecidas. Hay 14 patrones y nadie vio nunca un cristal que no cumpla alguno de ellos. Y había también otro problema. Los cristales están hechos al combinar átomos y moléculas localmente, mientras que los mosaicos Penrose, parecen requerir cierta coordinación más amplia. Toma este patrón, por ejemplo. Podrías poner un dardo aquí y continuar este patrón infinitamente sin problemas. O si no, podrías poner un cometa aquí, del otro lado, nuevamente sin problemas. Pero si pones el cometa y el dardo simultáneamente, este patrón no podría funcionar. Es decir, podrías seguir armando el mosaico un tiempo, pero cuando llegues a este punto aproximadamente, dejaría de funcionar. Podrías colocar un dardo aquí que completa el patrón correctamente, pero luego tienes ese extraño espacio aquí, que es precisamente la forma de otro dardo, pero si pones este aquí, las líneas no se combinan y el patrón no funciona. Entonces, ¿cómo podría esto funcionar con un cristal? Estas dos piezas obedecen las reglas locales, pero a largo plazo no funcionan. Al principio de los años 80, Paul Steinhardt y sus estudiantes estaban utilizando computadoras para modelar cómo los átomos se combinan y generan materia condensada. Es esencialmente material sólido a las más pequeñas escalas, y halló que localmente tienden a formar icosaedros. Pero esta llegó a conocerse como la figura menos permitida por estar llena de simetrías quíntuples. Así que se preguntaron cuán grandes podrían volverse estos icosaedros. Pensaron en quizás 10 átomos o 100 átomos, pero inspirados en los mosaicos Penrose, diseñaron un nuevo tipo de estructura, una analogía 3D de mosaicos Penrose, hoy conocida como cuasicristal. Simularon cómo los rayos X se difractarían contra esa estructura y encontraron un patrón de anillos de 10 puntas reflejando la simetría quíntuple. A pocos cientos de kilómetros, sin saber nada sobre este trabajo, otro científico llamado Dan Shechtman fabricó un material escamoso con aluminio y manganeso. Y cuando dispersó los electrones de este material, esta es la imagen que obtuvo. Coincide casi perfectamente con la imagen de Steinhardt. Entonces, si los mosaicos Penrose requieren una coordinación más amplia, ¿cómo es posible hacer cuasicristales? Bien, hablando sobre esto con Paul Steinhardt, me dijo que si utilizamos las reglas de alineamiento en los bordes, esas reglas no son lo suficientemente fuertes. Y si las aplicas localmente, te encuentras con problemas de este tipo. Ubicas mal las piezas. Pero me dijo que si tienes reglas para los vértices, la manera en la que los vértices se conectan entre ellos, esas reglas sí son lo suficientemente fuertes localmente como para que nunca cometas un error y el patrón pueda continuar infinitamente. Uno de los artículos fundamentales sobre los cuasicristales se llamó De nieve quinquangula, sobre la nieve pentagonal, haciendo referencia a Kepler. No todos estaban encantados con el anuncio de los cuasicristales, un material que hasta ese momento se creía un absoluto desafío a las leyes de la naturaleza. El doblemente ganador del premio Nobel Linus Pauling remarcó: "No existen los cuasicristales, solo cuasicientíficos". ¡Boom! Pero Shechtman rió último. Fue ganador del premio Nobel de Química en 2011 y los cuasicristales han sido fabricados con hermosas figuras dodecaédricas. Actualmente están explorando sus posibles usos, desde aislamiento eléctrico y objetos de cocina hasta acero de larga duración. Y lo que más me fascina de esta historia es qué cosas existen que no percibimos por ser consideradas imposibles. Es decir, las simetrías de figuras geométricas regulares nos parecen tan obvias y seguras que nadie pensó en mirar más allá hasta la llegada de Penrose. Y lo que encontramos fueron patrones que son tan bellos como contraintuitivos y materiales que siempre existieron, pero que nunca pudimos ver como lo que en verdad son.